Es la colección de medallas del Parlamento de Galicia que están ubicadas en una sala que se llama precisamente Sala de las Letras Galegas. Cada año la Real Academia Gallega homenajea a un escritor o a una escritora, desgraciadamente escritoras bastantes menos, solo 3 de 53, esperamos que en un futuro esto se pueda ir cambiando porque cada vez hay más mujeres que no solo escriben, sino que merecerían también ser homenajeadas por el Día de las Letras Galegas. También hay que decir que Rosalía de Castro fue la primera, con lo cual eso también es importante. Estas medallas, como digo, cada año la Real Academia homenajea a un escritor y el Parlamento elabora la medalla correspondiente. La medalla, ustedes se habrán dado cuenta, es una caricatura hecha por uno de los grandes caricaturistas gallegos, que a alguno de ustedes les sonará, que se llama Siro, que ha sido caricaturista durante muchísimo tiempo en La Voz de Galicia, que como saben es un periódico pues de los de más tirada en nuestra comunidad. Y la escultura la elabora un escultor y medallista muy reconocido que es Manuel Ferreiro Badía. Entre los dos hacen cada año la medalla del homenajeado por las letras galegas.